Señor, gracias, Señor. Juntos de nuevo, rodeándote para aprender a hacer tu voluntad, Señor. Aprender el plan que tienes para nuestra vida, Señor, y ya que nos diste el libre albedrío, capacidad de decidir por nosotros mismos si tomamos esas pautas, esas directrices para seguir con tu plan o las rechazamos, es importante que sepamos para no caer en lo que cayó tu pueblo Israel cuando expresaste mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Nosotros queremos ese conocimiento para aplicarlo en nuestras vidas porque sabemos que tendremos que dar cuentas cuando nos presentemos delante de ti. Gracias por guiarnos, abre nuestros corazones, que profundice esa sabiduría y entendimiento para que podamos entender y buscar en cada decisión, en cada palabra, en cada acción, tu perfecta y santa voluntad en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Buenas noches, pues vamos a compartir el tema de hoy, que como todos, pues es un tema interesante, muy interesante, porque se trata tiene que ver con la voluntad del Señor. Así es que, pues, empecemos. Todo el mundo piensa que Dios es el que va a controlar tu vida, tú no tienes de qué preocuparte, tú solamente le pides y Él hace lo que le pidas, es su responsabilidad. Eso pensamos, pero no es así. Por algo nos dio el Señor libertad, libre albedrío para poder tomar decisiones a favor de andar en sus caminos o no. Pero vamos a explorar qué quiere decir el plan que Dios tiene para nuestra vida. Entonces, dentro de esa identidad espiritual nuestra, hay un plan de Dios para tu vida y para mi vida. Un plan que Dios estableció, y eso es lo que vamos a tratar en esta noche. Empecemos entonces por comprender esto. Hay un plan de Dios y hay revelación para nosotros dar los pasos correctos y seguir su plan. Tiene que ver con el mapa de nuestra vida, de lo que Dios quiere. Siempre es para bien, siempre es para mucho mejor de lo que nosotros pedimos o entendemos. Ahora, hay varias cosas que debemos aclarar antes de poder enfocarlo y aplicarlo a nuestra vida. Hay varias. En primer lugar, el hecho de que haya un plan significa que nuestra vida fue diseñada de antemano. Creo que lo sabemos. Que no somos el resultado de un accidente de la creación o únicamente por la relación que tuvieron nuestros padres que dieron a luz, nos dieron la vida, digámoslo desde el punto de vista biológico. Pero hay algo más profundo que esto. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, implica que hay un propósito para nuestra vida. Hay una meta a la cual aspirar y para la cual se diseñó ese plan. Y tercero, el saber que Dios es quien diseñó tal plan implica que juntamente con la comisión, Él nos da la comisión del plan, ese plan que Él tiene, Él nos da las herramientas o medios para lograrlo. Se trata del poder, la capacidad, la autoridad para lograrlo, porque Dios nunca nos requiere más de lo que podamos dar o algo para lo cual no nos capacitó. Como decía el domingo, cuando Dios te envía a hacer algo, cuando Dios te pide hacer algo, Él te da los medios, Él te da las capacidades. Por supuesto que tal vez tú ni yo las conocemos, pero están ahí y cuando damos los pasos de obediencia se van a ir manifestando esas capacidades que ya están puestas ahí. Él nos equipa para hacer la misión a la cual nos envía. Muy bien. Ahora, Dios tiene un plan específico para ti. Somos personas individuales creadas con características muy especiales. No hay otro igual a ti o a mí. Tenemos capacidades o cualidades, cada uno, diferentes. Aún los hermanos gemelos o los cuates tienen diferencias, no son exactamente iguales, porque Dios hace a las personas, a cada uno de nosotros, únicos. No saca
duplicados, no tiene como las ideas modernas de sacar imitaciones. Dios es original. Hasta que Cristo se ha formado en vosotros, dice Gálatas 4:19. Dios está trabajando en ese plan. Claro que nos está apoyando, nos está ayudando, nos está hablando. A veces pone situaciones que nos hacen detenernos de un camino equivocado para seguir un camino correcto, un camino recto. Así es que, y también, como dice Efesios 2:10, dice, porque somos hechura suya, creados por el Señor, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso es lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 10. De antemano, quiere decir, desde antes de la fundación del mundo, Dios tiene un plan para tu vida y tiene cada una de las obras, de las situaciones que se van a presentar en tu vida que tienen que ver para el cumplimiento de ese plan. En nosotros está caminar según lo que dice ese plan o ir en contra. Algunas personas pasan por la vida sin ningún plan, ni siquiera ellos, ni siquiera lo tienen, y mucho menos saben que Dios tiene un plan específico para ti o para mí, y para mí. Entonces, y para cada uno, de hecho. Entonces, es interesante que ahondemos en esto de la voluntad de Dios, del plan de Dios, de las cosas preparadas de antemano. No, nada es sorpresa en esto. Tal vez para nosotros muchas cosas sí son sorpresa, pero todo lo que sucede va encaminado a una meta, a un objetivo, a un propósito. Bien. Por el otro lado, la Biblia sigue diciendo que la razón por la que hay muchos, por la que muchos no experimentan la bendición de desarrollar ese plan, y es la falta de conocimiento. Repito, mi pueblo, Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y porque lo desechó, no porque dice, de hecho dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te desecharé del sacerdocio. Por cuanto no guardaste mi ley, yo tampoco guardaré a tus hijos. Es fuerte esa declaración. Es fuerte esa advertencia o exhortación. Más bien es una advertencia. Así es que debemos ahondar en esto porque nuestra vida va a ser un desorden, un completo desorden contrario al plan de Dios. ¿Qué es entonces la voluntad de Dios para tu vida, para mi vida? Al venir al estudio de la voluntad de Dios, será conveniente que establezcamos unas cosas previas, importantes. Primero, Dios sí desea que conozcamos su voluntad, claro. No es algo que esté reservado solo para unos cuantos privilegiados, para unos cuantos elegidos. Todos los que somos hijos de Dios fuimos elegidos por Dios. O otros más espirituales que unos más espirituales que otros. No se trata de eso. Como hay un plan para ti, un plan para mí, Dios quiere que conozcas ese plan. No es para unos pocos, es para todos. Tal vez tengamos llamados diferentes, sí. Tal vez unos fuimos previstos en el plan de Dios para hacer una actividad, un Moisés, un Josué, un Abraham, tal vez sí, pero todos son importantes y lo vamos a ver un poco más adelante, la importancia que cada uno, que cada miembro tiene en el cuerpo de Cristo. En Lucas 4:4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. De toda palabra de Dios quiere decir de su voluntad. Así como un padre no esconde la comida y lo que es necesario para el desarrollo de sus hijos, Dios no está escondiendo su voluntad de nosotros. El problema es que no la conocemos, el problema es que algunos ni siquiera saben que hay un plan y que necesitan conocerlo para tomar decisiones en ese contexto, en esa línea, en esa dirección. En todo tema, hablando de contexto, en todo tema es sumamente importante leer la Biblia en su contexto correcto para no crearnos expectativas inapropiadas. ¿Por qué? ¿Por qué?
Cuando estaba preparando esto, me vino a la mente una de las tentaciones de Jesús, cuando fue llevado al pináculo, a la parte más alta del templo, y Satanás le dice, tírate, tírate, a fin de, escrito está, citando la Biblia, la Escritura, escrito está que enviará sus ángeles delante de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Es un salmo, el Salmo 93. Está escrito en el Salmo 93. Así es que tírate. Y está escrito. Pero si no conocemos el contexto, si no sabemos el significado de en dónde se usa esa porción, ese versículo, vamos a caer en una aplicación errónea, una aplicación equivocada o inapropiada. ¿Qué fue la respuesta del Señor? También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Tentar a Dios es faltar, es desobedecer, es provocarlo, contrario a lo que Él haya dicho. Sí está escrito que Él enviará a sus ángeles ante ti para que tu pie no tropiece en piedra, cuando se cumple lo que dice el Salmo 91, perdón, dije 93, 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando tú estás bajo la cobertura del Señor, cuando tú te mantienes bajo esa cobertura, por supuesto en obediencia, primeramente en obediencia, entonces, si obedeces, vas a recibir la bendición de lo que dice que enviará a sus ángeles, a sus espíritus ministradores a favor de los santos, de nosotros, los elegidos, los redimidos por el Señor Jesús, a favor de nosotros para rescatarnos, siempre que estás bajo su voluntad y su propósito. El diablo quiso tentarlo manipulando, cambiando la escritura para hacerlo caer, pecar en un tentar al Señor. Pero el Señor conoce la escritura, conocía la escritura y le contestó correctamente, no tentarás al Señor tu Dios. Si tú pretendes tomar un versículo, extraerlo y decir, Dios quiere que yo sea prosperado, punto, sin más, sacándolo de todo lo que tiene que ver con eso, vas a tener una gran decepción y una gran caída, porque Dios no lo dijo así. Bien, sigo. Recordemos que Dios nos advierte que su forma de pensar no es como la nuestra. De ahí que nosotros podemos estar suponiendo que su voluntad es una cosa cuando en realidad es otra, como dice Isaías. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, o más bien el Espíritu a través de Isaías. Mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, ni mis caminos como vuestros caminos. Más altos que los cielos son mis pensamientos y mis caminos que los vuestros. Así es que cuidado, cuidado con la forma de pensar. Ya hablamos el domingo qué debemos hacer. Un ejemplo. En Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, conforme a su plan perfecto son llamados, todas las cosas les ayudan a bien. No siempre, no nada más porque te dices cristiano o si es que si realmente de todo corazón lo hiciste, profundiza, aprende, conoce, obedece lo que está escrito. Escrito está. Conforme a su propósito te ayudan. Todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios conforme a su propósito, al propósito de Él, al plan de Él. Si quieres irte por un camino equivocado y quieres que te vaya bien y que todo va a obrar para bien, perdóname, te vas a decepcionar y puedes padecer. Por lo tanto, será necesario que primero definamos qué es la voluntad de Dios para que luego nos enfoquemos en cómo conocerla y aplicarla al plan de Dios para nuestra vida. Por eso necesito su voluntad. ¿Qué quiere Dios que yo haga? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Y cómo encaja esto en el plan de Dios para mi vida? Eso es de lo que se está tratando aquí. Vamos a orar. Señor, abre nuestro entendimiento, Señor. Señor, tú nos diste la mente de Cristo desde que creímos, aun cuando éramos bebés espirituales
que necesitábamos la leche espiritual no adulterada, aún así ya teníamos el espíritu que empezaba a desarrollar con las características de la mente de Cristo, espíritu de sabiduría, de entendimiento, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Dios, porque están manifestadas en el Espíritu Santo que nos diste. Señor, que en la iglesia entendamos que es necesario que se desarrolle esa mente de Cristo que ya está en nosotros, que no por desconocimiento no perdamos algo tan valioso como es el saber qué es lo que tú quieres, entender lo que tú quieres, interpretar lo que estás diciéndonos, Señor, pero tal como es tu voluntad, no la interpretación privada de cada quien porque se considere muy inteligente o muy estudiado. Danos ese entendimiento, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, volvemos a la pregunta. Entonces, ¿qué es la voluntad? ¿Qué es la voluntad? Hay dos palabras que se traducen voluntad. La principal y más usada es telema, lo que uno desea o ha determinado que será. Esa palabra en griego significa, se escribe igual, es voluntad, pero aquí se refiere en lo que uno desea o ha determinado que será. Es personal, es decisión mía. La segunda palabra es boule, que se traduce como consejo y propósito. ¿Ven la diferencia? Una es mi voluntad, otra es la de consejo y propósito. Por ejemplo, Hechos 13:36, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, no la voluntad de David, no el telema de David, sino el boule de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. ¿Qué quiere decir que vio corrupción? Fue sepultado, se corrompió, igual que cada persona que fallece sobre la faz de la tierra desde Adán y Eva. Ya, su alma y su espíritu partieron de su cuerpo que quedó en la tierra, fue sepultado y se corrompió. Se fue destruyendo hasta que se convirtió en polvo, de donde todos vamos a acabar. Basado en eso, podemos decir que la voluntad de Dios es lo que Él desea, lo que ha determinado que será. Él es el boulé, no el telema. Espero que haya sido claro, pero en la medida en que vamos avanzando vamos a entender más de todo esto que estamos hablando. Es como dice el Salmo 33:11. El consejo, aquí quiere decir voluntad de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Esta palabra que puse en negro, voluntad, es la equivalente del hebreo o arameo al consejo. Quiere decir, la voluntad de Dios permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Eso también quiere decir que la voluntad de Dios es la revelada en la Biblia y consecuentemente la forma de conocerles obedeciendo las enseñanzas de la Biblia. No adelantemos porque los voy guiando para entender lo que quiere decir esto. Noten que dije obedeciendo, no conociendo, por una razón muy importante. Hay una diferencia entre obedecer y solo conocer. Y es por esto. La acumulación de información que la mayoría llama conocimiento no lo es desde la perspectiva bíblica. Recuerdo que recién convertido en la empresa donde yo trabajaba, un compañero de trabajo, yo estaba empezando a descubrir la palabra, la leía ávidamente, mucho tiempo le dedicaba a eso, cuando tenía mi tiempo de haber terminado la labor diaria de trabajo. Y entonces él me hablaba de cosas que él había leído. Y yo le decía, ¿cómo sabes tú a qué eres cristiano desde cuándo? Dijo, no, yo soy de otra religión, yo soy católico. ¿Y cómo sabes tanto? Dijo, no, pues yo la leo y acumuló
información solamente, acumuló información. Hay mucha gente como los fariseos, los escribas, tenían el conocimiento de la escritura del Viejo Testamento, lo conocían porque de hecho esa era la función que desarrollaban, pero no conocieron a Jesús, no conocieron al Dios que dio ese Antiguo Testamento. No lo conocieron porque no conocían realmente la palabra, no conocían al Señor. Lo que la Biblia llama conocer es experimentar algo. Y esto no es que solo la Biblia, la palabra que se usa para conocer es conocer de experimentar. Muchos dicen, sí, ¿quién es aquel? Sí, yo lo conozco. Sí, lo vi, creo que en una de las reuniones, sí lo conozco. Eso no es conocer para el concepto que está tratando la Escritura. Conocer es experimentar, es tener una relación. Eso es el verdadero conocer. Bien. Alguien puede conocer los ingredientes que lleva una comida perfectamente y cómo cocinarla también, cómo llevar a cabo la receta. Pero será el que se la coma el que realmente conozca cómo sabe. Ahí está un buen ejemplo de el conocer la teoría que el conocer prácticamente. Experimentar, el probar. La voluntad de Dios global, no individual, es la que Dios ha tenido para la humanidad o para una iglesia o para un país, no la individual, no la personal. Otra cosa importante que necesitamos aclarar es el hecho de que aunque Dios nos ama, nos conoce por nombre y tiene un plan o propósito específico para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos diferentes, aunque se vean iguales porque son de tal país, aunque se vean iguales porque son de tal región, no lo son, ya lo sabemos, aunque se vean iguales porque se parecen porque son de la misma familia, no lo son. Cada uno tiene su individualidad, su carácter personal. Nuestro rechazo o ignorancia de eso no altera o limita en nada su plan o su voluntad. Hay un gran error que proclama el individuo como el centro de la voluntad de Dios, como si nosotros, alrededor de nosotros, girara la voluntad de Dios y girara Dios mismo. Y es por una mala interpretación de lo que la Biblia dice en cuanto al ser humano en conjunto, en conjunto. Tenemos, por ejemplo, el cuerpo humano. Eso va a quedar claro a través de lo que vamos a ver aquí. Hay un propósito y plan para cada parte del cuerpo. Obvio, lo conocemos, lo estudiamos, lo hemos palpado en diferentes formas. Cada órgano del cuerpo tiene una función, cada parte del cuerpo cumple con una función que debe de desarrollar en el organismo. ¿Qué dice la Biblia? Definitivamente que sí, pero no es un plan independiente del resto del cuerpo, sino que como parte de él. Esa individualidad de cada órgano cumple una función en el ser humano, en el cuerpo. De ahí que si una parte del cuerpo deja de funcionar, se enferma sin remedio, etcétera. Pueden pasar más cosas. Se puede eliminar, pero el cuerpo sigue funcionando porque el plan es para el cuerpo, no para miembros individuales, no para los organismos, no para cada ser humano, cuando se trata de un plan general de la humanidad. Así como aquí, vamos a ver que en Mateo 18:8, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Quiero decir algo, hemos estado tratando acerca de cómo habla el Espíritu Santo.
enseñanzas anteriores, las reuniones anteriores, hemos hablado acerca de si oyes la voz del Espíritu, si estás haciendo la voluntad del Espíritu, si estás resistiendo al Espíritu. Bueno, esto es una continuación, de hecho. Es una continuación porque sabemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir al hombre para toda buena obra. Entonces, estamos continuando con entender lo que el Espíritu nos está hablando, entender lo que el Espíritu, hacia dónde nos está guiando el Espíritu Santo. Dice el 9, y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Es preferible que te deshagas, y esto es en forma de parabólica, o de parábola, pero también si hay alguna compañía, alguna persona que está causando que caigas en tentación, que te está arrastrando a apartarte de Dios, o puede ser un trabajo, o puede ser una actividad, o puede ser una serie de planes ajenos a la voluntad de Dios, te va a ir desviando. Es preferible que lo cortes, pero ¿cómo si es una persona que estimo mucho? Es preferible porque te va a sacar de lo verdaderamente importante, de lo vital, para encargarte de lo superfluo muchas ocasiones. Por eso, la gran importancia de cuidar. Bienaventurado el varón que no anduvo en grupo de malos, sino que en la ley del Señor medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Eso quiere decir que no hay forma de que, si estás cuidando de que el centro sea buscar la voluntad de Dios en la Escritura, en la palabra, atendiendo, obedeciendo, escuchando la voz del Espíritu, escuchando la dirección del Espíritu, y a través de la capacidad de la mente de Cristo que Dios puso en ti. Si lo estás haciendo, entonces vas a encontrar el plan para ti y vas a salir con una gran bendición. ¿Qué significa eso? Que necesitamos entender que nuestro valor y estima depende de que estemos en el plan global de Dios, primeramente. Somos parte de un gran cuerpo. De que sepamos cuál es su voluntad y nos apeguemos a ella. Necesitamos, empezando por creación, empezando por familia de Dios, conocer cuál es el plan de Dios para todos. Por eso Pablo nos advierte: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. Y lo vamos a estar escuchando en la Biblia como, esto no es un consejo que está dando Pablo en Efesios. Cuando dice no seáis insensatos, tiene algo de profundo. No seáis insensatos, no es un consejo, no es una buena recomendación, es un mandamiento, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Primero por la obediencia al Señor. Él nos compró, pagó con su sangre el precio de nuestra redención, de nuestra libertad, y nos trajo de las tinieblas a la luz. Por lo tanto, Él es nuestro Señor, se llama dueño. Esto se necesita para que esto va a encajar para el plan personal tuyo también. ¿Qué significa ser insensato? Es al que la Biblia llama necio, tonto o falto de sabiduría. Ese es un insensato. Imagínate, por lo tanto no sean necios, o por lo tanto no sean tontos, o por lo tanto no sean faltos de sabiduría. No sean faltos de sabiduría, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Jesús nos lo aclara de esta manera. En Mateo 7:26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, se refiere a todo el Sermón del Monte, y realmente se refiere a todos los mandamientos que hemos estado mencionando frecuentemente. Le compararé a un hombre insensato, un hombre tonto, necio, falto de sabiduría, que edificó su casa sobre la arena. Quedó lista. Las dos casas se ven
Muy bien, bastante bien. Tendrá toda la apariencia de éxito y prosperidad, pero al venir las circunstancias que ponen a prueba el carácter, el verdadero carácter, la actitud, la esencia o valor interno, toda esa apariencia se destruye, se viene abajo y se manifiesta la ruina de su insensatez. Así está de claro. Ejemplo, los que creen que no necesitan de otros, que creen en un Dios a su manera y ordenan su vida de acuerdo a ellos mismos. Hay personas que dicen, es que yo no necesito estar en una iglesia, yo no necesito ir a una iglesia, yo no necesito estar bajo una autoridad, sujetarme a una autoridad. Y entonces, ¿por qué crees que Dios puso las autoridades en la iglesia? ¿Por qué crees que Dios nombró apóstoles, maestros, evangelistas, pastores y maestros? ¿Por qué crees que lo hizo? Porque Dios quiere un cuerpo, porque Dios sabe que el cuerpo necesita un cuidado especial, necesita ser servido para prosperar en el plan global y en el plan de la vida individual. Recuerdo cuando estaba escribiendo esto que había una persona que eso decía. Dice, no, yo no necesito nada. Dios y yo es suficiente. Cuidado con esos pensamientos y cuidado con esas expresiones. Muchos problemas del cristianismo hoy en día son consecuencia de ignorar la voluntad global de Dios. Estamos hablando de la global como el cuerpo. Después tendremos la individual como cada órgano, como lo vimos antes. Varias expresiones que suenan bien carecen de fundamento bíblico, tales como Cristo y yo somos mayoría. ¿Dónde? Quiero hacer unas aclaraciones con respecto a esto. Por ejemplo, eso solo es cierto si yo soy el único representante de Dios para un evento dado. En un caso dado como Elías y los profetas de Baal, pero no es cierto en un contexto de la iglesia. No puede ser un cuerpo aislado, un órgano, y decir, que diga el hígado, yo ya no quiero ser parte del cuerpo. Yo me basto a mí mismo, yo tengo los planes, yo sé qué hacer, qué tengo que hacer. No ese es el plan de Dios, no es ese. Tendrá misiones específicas como le dio Elías, pero eso no quiere decir que en una iglesia te vas a aislar porque Dios y yo. Otro caso parecido es de suponer que Dios nos va a hablar y a enseñar independientemente. Ese no es el plan. Volvemos al ejemplo del cuerpo humano. Dios quiere un cuerpo. Recordemos, somos el cuerpo de Cristo en la tierra, Jesús es la cabeza y nosotros somos miembros unos unidos con otros. Eso es el plan de Dios global. Para quitarnos esas ideas de, no, yo no necesito, no, yo me siento bien aquí. No, yo puedo participar siempre por video. No, es que me da flojera ahí. Tengo tantas actividades, estoy tan cansado. Pues no es el plan de Dios. No es el plan de Dios. Dios quiere que participes, que haya una comunión. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Salmo 133. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y dice en la iglesia primitiva, y estaban todos juntos, unánimes, enfocados en la doctrina de los apóstoles y en compartir el pan unos con otros. Eso es lo que habla en el libro de los Hechos. Aparte es que nos guíe, redarguya, consuele, confirma, etcétera. Esa es otra cosa. O sea, sí, Él quiere que habitemos como cuerpo juntos, pero tal vez no a todos los va a redarguir porque no todos desobedecieron en algún área. Nos va a consolar en lo individual porque tú sufriste una pérdida. Te va a confirmar o te va a guiar en ciertas actividades, pero el plan de Dios es un cuerpo unido. Pero todo con relación a nuestra vida y asuntos personales, no en cuanto al establecimiento de su reino y la manifestación de su voluntad. Para eso necesitamos ser
parte de la familia, parte del cuerpo. Que debe de haber quedado claro. Yo no tengo nada que ver con ellos porque yo no necesito, yo tengo a Dios, ¿qué más necesito? Pero no es el plan de Dios. Te equivocas, ese no es el plan de Dios. Vamos a orar, Señor, quita todo engaño de las tinieblas en el nombre de Jesucristo, que esas raíces de falsedad, de engaño y de mentiras salgan del corazón de muchos creyentes, de muchos miembros que pueden estar de la iglesia creyendo que no necesitan de los demás para hacer la obra que tú has mandado hacer, porque tu voluntad es que estemos juntos en armonía, que nos amemos unos a otros, y eso es convivir juntos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, porque sé que esa es tu voluntad y sé que tú lo vas a hablar a cada uno de mis hermanos y a mí en lo particular, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Quizá donde más claro se manifiesta este error es en el texto de Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondiendo Jesús, en el versículo 5, después de que estaba hablando con Nicodemo, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El tema es el reino de Dios. Ese es el tema. Y la importancia de verlo y entrar a formar parte de él. Realmente no importa la individualidad, es importante el reino, es el reino de Dios. Eso es lo que nos debe centrar. El mayor ejemplo es el de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y aquí la palabra en griego es cosmos, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el plan general, global, de humanidad, del cosmos. Esto es la humanidad, no quiere decir que la tierra, las plantas, esto es del hombre, por supuesto. Si tan solo consideramos el fin que Dios describe para nosotros en la Biblia, nos será fácil ver que no existe el concepto individual. Yo solo, no necesito. ¿Para qué querías la iglesia? No tiene caso las iglesias. Yo veo alguien puede decir, yo veo muchos defectos en la iglesia. Había alguien que decía, pues sí me gustan lo que dice la Biblia y los conceptos que tratan, pero yo veo a los cristianos y, ay, no, ahí me decepciono. Perdóname. Somos parte de una iglesia, somos parte de un cuerpo y tú vas a ver las cosas diferentes y vamos a tener debilidades y fortalezas y se trata de que juntos formemos ese cuerpo fortaleciéndonos en el ser llenos del Espíritu, crecer. Por eso es fortalezcan a los débiles en la fe, no contendiendo con ellos, sino guiándolos, ayudándolos, apoyándolos, enseñándoles. De eso se trata. No es individualidad. 1 Corintios 15:24. Luego el fin, dice. Cuando entregue el reino de Dios al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. ¿Qué quiero destacar aquí? Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Fíjese cómo se trata de el plan abarca no solo un individuo, sino es a todos los que somos parte del reino de Dios. Claro que hay un plan específico para ti, como lo hay una función específica para el hígado, para el riñón, pero
Todo forma parte del cuerpo, del mismo cuerpo. ¿Por qué es importante considerar esto? ¿Por qué es que debemos tener muy en cuenta esto? No es para quitar la motivación a nadie, sino para que encuentren mayor luz y entendimiento de las cosas. La vida, aparte del entendimiento del reino, no tiene sentido. No tiene sentido. A pesar de ir al cielo como recompensa final, no es motivación suficiente para vivir una vida consagrada. Mucha gente piensa que sí. Yo lo que quiero es ir al cielo, ya quiero estar en el cielo. ¿Y qué crees que vas a estar haciendo allá? ¿Crees que ese es el objetivo final? Prueba de ello es la gran cantidad de personas que se vuelven atrás y no permanecen en los caminos de Dios. Pero si se entiende que la voluntad de Dios es que gobernemos con Él sobre toda su creación, va a haber un tiempo cuando Jesús regrese con todos los que murieron antes y los que seamos arrebatados, transformados, para venir a reinar con Él durante 1000 años. Y después, cuando ya haya cielos nuevos y tierra nueva. Esa es la voluntad de Dios. No es solamente llevar gente al cielo. Sí, es cierto que en la casa de mi padre muchas moradas hay y yo les voy a guardar lugar, pero no se trata de estar inactivos, se trata el plan es en el reino reinar y cada miembro del reino va a hacer la función. Y que depende de nuestra fidelidad en las cosas cotidianas, la clase de recompensa que tendremos por la eternidad. Entonces, las circunstancias ya se ven desde otra perspectiva. Hay otra motivación para sufrir lo que haya de qué sufrir y trabajar en lo que haya que trabajar. Esa es otra cosa. Vamos a aceptar el decir, sé que hay el propósito de que yo reine juntamente con el Señor. Voy a ser perseguido, sí. Voy a ser acusado, sí. Tal vez vas a pasar por muchas, porque de hecho lo dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido el mundo. Y con esa aclaración, pasemos a considerar cómo conocer la voluntad de Dios. Ya está todo bien preparado, ya está la escenografía lista para entrar en materia. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Y ese es un tema que sí vamos a tratar a su debido momento, pero para no dejarlo truncado, empezando con esto, es que lo vamos a dejar. A ver, parece que ya. Ya se cortó el micrófono que estaba por ahí. Lo vamos a dejar hasta aquí y ya posteriormente vamos a entrar y profundizar en esto. Solo recordemos que esto sigue siendo lo que el Espíritu nos sigue revelando y escucharlo a Él, enseñándonos qué es lo que hay en el corazón de Dios. Vamos a orar. Señor, bien. Señor, gracias, Señor. ¿Cuánto necesitamos estas aclaraciones, esta entendimiento de tu palabra, Señor? Porque mucha gente ha pasado por la vida cristiana creyendo que solamente se trata de participar, de asistir a algún lado, de hablar de cierta manera, de hacer ciertas cosas, pero no se dan cuenta de que hay un propósito y un fin y un plan a seguir durante esta vida que tiene impacto en el momento en que ya estemos contigo para reinar. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por tu paciencia, tu misericordia. Gracias porque todo está escrito en tu palabra. Gracias porque sigue siendo tu espíritu el que nos está hablando y sabemos que tendremos que dar cuentas de que el plan que tú hiciste para mí y para cada uno de mis hermanos y el plan que tú hiciste para mi familia, el plan que tú hiciste para la iglesia, para esta ciudad y para este país, es un plan el cual debemos buscar y no es que tú no lo quieras revelar.
Tú lo quieres revelar y lo vas a hacer a través de nuestra relación en la lectura de la palabra, en la obediencia a tu palabra y en la intimidad que tengamos con tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo por despejar dudas, despejar la idea de que Dios se encarga de todo. Yo lo único que necesito hacer es haber dicho, creo que Jesús es mi Señor, pero hay más que hacer. Eso es para nacer de nuevo, pero sabemos que un bebé que nace de nuevo no es suficiente con nacer. Tiene que desarrollarse, crecer, madurar y llevar una vida determinada. Así es que nosotros nos pasa lo mismo en lo espiritual. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Bendigo a la iglesia, bendigo a cada uno. Es quitada toda bloqueo, toda niebla en su capacidad para ver lo que tú quieres que veamos en tu palabra y entender acerca de tus planes individuales y globales para nuestra vida, familia, iglesia, país. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Oro por todos los enfermos, por todos aquellos que aún siguen padeciendo, que aún siguen en camas, que aún siguen batallando con el malestar que tienen. Oro por todos aquellos que tienen heridas en su corazón, que han sido dañados de diferentes formas, algunos desde la niñez maltratados, algunos otros ofendidos, otros menospreciados a un grado superlativo. Gracias, Señor, porque sé que tú puedes llegar y tu Santo Espíritu unge esa herida abierta que a veces ya está supurando rencor, resentimiento, amargura, pero tú puedes sanar, Señor, en el nombre de Jesús. Esa es la intercesión que queremos hacer hoy para contigo, por nuestros hermanos y por las personas que todavía no te conocen también, que están bloqueadas por esas heridas emocionales, esas falsas enseñanzas y creencias y conceptos humanos. Señor, te pido por todos aquellos que están restringida su libertad física. Te pido que, Señor, que tú abras las puertas. Sabemos que tienen libertad espiritual, pero también decaen en desánimo. Señor, reprendo todo desánimo, decepción, depresión fuera de sus vidas en el nombre de Jesús, porque mayor es el que está en ellos que aquel que en el mundo está y que los quiere bloquear en su crecimiento espiritual. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Oro por los que no tienen ingresos, Señor, en el nombre de Jesús. Provéeles, Señor. Provéeles, te lo pedimos, Señor. Para ti nada es imposible. Tú puedes hacer que llueva pan del cielo. Tú puedes multiplicar panes y peces. Tú puedes hacer que haya multitud de peces que se acerquen a las redes para los pescadores, Señor. Te lo pedimos con nuestros hermanos que están padeciendo ahora mismo. En el nombre de Jesús, gracias. Bendigo a todos los que diezman y ofrendan. Gracias, Señor, porque sé que tú recompensas al dador alegre, como dice tu palabra, y que el que siembra mucho cosecha mucho, y el que siembra poco cosecha poco. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues terminamos esta